¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa, La Mediación como herramienta para lograr una cultura de paz. Les recordamos a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, jueves, en punto de las 6 de la tarde. Recuerde que este programa se transmite todos los jueves en punto de las 6 de la tarde a través de su página Guadalajara por la Paz. Un programa y una página del Ayuntamiento de Guadalajara, en un programa en el cual nos permitimos, o el objetivo de este programa es acercarle conocimientos, acercarle herramientas, algunos consejos de cómo lograr la paz, cómo vivir en paz dentro de nuestras familias, en nuestro entorno social, en nuestro entorno vecinal, en el trabajo y bueno, en todos los entornos que como ciudadanos pues nos desenvolvemos. Y más ahora con el asunto del COVID y de la pandemia y de todas pues estos tiempos que hemos dedicado a estar guardados prácticamente en casa. Ya llega un momento en que estamos medios desesperados, ya queremos de repente salir y luego de repente esta presión y esta tensión de entre que si realmente el COVID es real, no es real, que si nos tenemos que cuidar, que si no nos tenemos que cuidar. Bueno, todo eso pues afecta la psiquis, la mente de todos nosotros como ciudadanos y bueno, es normal que de repente nos aceleremos, entonces es importante recibir herramientas, recibir consejos, pláticas, charlas de qué es lo que podemos hacer, insisto, dentro de nuestros hogares, los que pues tenemos que salir por el trabajo, qué tenemos que hacer fuera de nuestros hogares. La cuestión es que vivamos en paz, que vaya que mucha falta nos hace en esta sociedad tan complicada. Y bueno, yo le quiero preguntar, ¿cómo se siente usted en esta temporada? ¿Cómo ha visto? Prendemos las noticias y de repente vemos una multiplicidad de acciones que de repente nos afectan psicológicamente. Decimos, se cometen delitos aquí, se cometen delitos allá, se cometen abusos dentro de las familias, fuera de las familias. Ahorita no estamos en las escuelas, pero antes de este asunto de la pandemia, pues de repente tantos conflictos, tantas peleas, tantas amenazas, tantos abusos de parte de adultos, de menores, entre menores. Bueno, realmente pareciera como que vivimos en una sociedad un poco complicada. Por eso el día de hoy tenemos un invitadazo. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Fernando Velázquez González. Ahorita se los voy a presentar, pero quiero decirle cómo hemos intitulado este programa el día de hoy, esta edición de este programa. Recuerde que el programa se llama La Mediación como herramienta para lograr una cultura de paz, pero bueno, pues el día de hoy vamos a tocar precisamente el tema de la prevención de conductas violentas. ¿Es usted una persona violenta? ¿Convive con personas violentas? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo es su pareja? ¿Cómo son sus familiares? ¿Cómo son sus vecinos? ¿Cómo son sus compañeros del trabajo? ¿Cómo son sus amigos? ¿O cómo somos nosotros directamente? ¿Somos violentos? ¿No somos violentos? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer y qué tenemos que hacer precisamente para disminuir ese grado de violencia? Y bueno, como les comentaba hace un momento, para hablar de este asunto, darnos algunos consejos, tratar de despertarnos en qué estamos bien, en qué estamos mal, qué podemos aplicar en todos los contextos donde nosotros nos desenvolvamos, está precisamente el doctor Fernando Velázquez González. Él es abogado, maestro y doctor por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho. Tiene una multiplicidad de estudios, ha participado en diplomados, ha participado en cursos, talleres dentro y fuera del estado. Bueno, definitivamente tiene mucha experiencia en pues todo este tema de la prevención de las conductas violentas. Y bueno, él ha sido expositor, insisto, capacitador en universidades, en institutos públicos y privados, y bueno, tiene mucha experiencia en prevención precisamente prevención del delito, en justicia cívica, en procuración de justicia, y bueno, actualmente es el encargado precisamente de la prevención del delito, del eje de prevención del delito para el Ayuntamiento de Guadalajara. Doctor Fernando, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sabemos que tiene mucha chamba, que están trabajando duro en muchas acciones precisamente para prevenir estas conductas violentas en el Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias por este tiempo y bueno, pues gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias y lo mejor de todo, esperemos nos dé esa guía o nos dé por lo menos
una guía, una luz de qué necesitamos y qué debemos de hacer nosotros los ciudadanos como ciudadanos, como parte de una sociedad para reducir, pues insisto, el grado de violencia. Doctor Fernando, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bien, al contrario, maestro Rea, es un gusto que me hayas invitado a tener esta plática. Yo llamo una plática, Así una es, charla donde evitaremos pues el lenguajes técnicos, jurídicos, estamos así es. entre amigos y lo importante pues es de que seamos sencillos en nuestra forma de expresar pues las ideas para que esto sea una charla amena. Así es, ¿Qué doctor. podemos Y decir qué podemos dígame, no, decir de no. la, sí? Yo digo, comentaba que así es, con un lenguaje que podamos entenderlo todos, los que tengan conocimientos del derecho, los que no tengan conocimiento del derecho, los que no sean psicólogos, los que no son profesionistas, porque les recordamos que este programa, bueno, se hizo para la ciudadanía, para todas las personas. Doctor, quisiera iniciar preguntándole, hablar de prevención de precisamente conductas violentas, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es ese concepto para situar a todas las personas que nos están viendo sobre este tema? ¿Qué es la prevención de actitudes o conductas violentas? Fíjate que primero, la prevención es un tema, es una palabra que creo yo que ya la conocemos todos, definitivamente. Es parte del discurso de los gobernantes, es texto de ley, no hay ningún problema por ese lado, si la conocemos bastante, que es el tema de prevención. Sí. Aquí el problema es el aplicarla. Y para eso, pues nosotros primero tenemos que ver en quién estriba la prevención, porque en ocasiones le dejamos todo al gobierno. Y sí, Así claro, el es. gobierno tiene una importante participación en el tema de prevención, porque la prevención es a los niveles estatales, municipales, federales, a todas las dependencias gubernamentales, independientemente de qué materia se trabaje, todas tienen como función la prevención. Fíjese, Cada esquema doctor. del gobierno entrante tiene su esquema para la prevención. Ajá. Pero aquí la cuestión importante es saber principalmente en quién está la prevención. Y la prevención está en todos nosotros. Creo que hablar de prevención primero tendríamos que hablar de sensibilización. Muy bien. Con esto les voy a decir todo. Creo que hasta podemos nosotros darnos cuenta de lo que nosotros conocemos con prevención. Simplemente vamos preguntando a un motociclista Sí. por qué usa casco. Ajá. La respuesta va a ser porque me va a infraccionar tránsito. Así O sea, es, de así ahí es. partimos que no tenemos una cultura de prevención. Creo que ese es el principal problema que tenemos. Es un Sí. problema cultural. A Ujú. veces nosotros creemos que hacer difusión de las medidas de prevención, hacer trípticos, hacer infografías, dar una clase de la medida. ¿Qué tienes que hacer? El ABC en un robo casa habitación, el ABC en un robo de vehículo, el ABC en robo a persona, en cajeros. Y creemos que eso es suficiente. Definitivamente no, porque no tenemos esa sensibilización. No Sí. tenemos esa cultura de prevención. Al igual tú hablaste de una palabra muy significativa, la violencia. Ajá. La violencia, nosotros pues estamos desafortunadamente bajo una cultura de la violencia. Ujú, ujú. Todo queremos resolver con violencia. Sí. Si alguien nos dice algo que no nos gusta, nuestra respuesta es violenta. Ajá. Tenemos implícito un lenguaje violento también. Cuando queremos resolver una situación, lo hacemos no de una manera pacífica, sino mínimo nos vamos a un órgano jurisdiccional. Y es ahí la importancia que tú mencionas de los medios. O sea, me gusta tu tema de tu programa, porque involucra a los medios. Y los medios para resolver conflictos es neutralizar el conflicto de origen. Ujú. Y eso es parte de la prevención. Claro. Parte importantísima es neutralizar esa conducta que en su momento es una conducta hasta cierto punto de un conflicto sencillo, Ujú. un simple conflicto vecinal, porque a lo mejor el perro se salió e hizo del baño en mi jardín y Así. ya salgo yo en una actitud violenta a reclamar. Si ese problema no es resuelto desde ahí, no es neutralizado, va a haber una escalada de violencia y se va a cometer más delitos. Entonces, creo que ese es un punto importante, ¿eh? Entonces, volviendo al tema de en quién depende la prevención, pues la prevención depende de todos nosotros, de que Ajá. de verdad nos concienticemos en que parte de la solución de la incidencia delictiva que va en aumento, Sí. estamos nosotros. El gobierno tiene su participación y claro que tiene su participación importante,
pero también nosotros como ciudadanos las tenemos desde el lugar que nos encontremos. Aquí no tiene que ver con que seas profesionista, con que seas empleado, con que seas empresario, con que seas maestro, con que seas con quien seas, independientemente de la edad que tienes, nosotros tenemos que observar las medidas de prevención. Y las Por medidas de el prevención hecho, son sencillas. por el hecho de ser parte de una sociedad, ¿no? Tenemos esa responsabilidad. Fíjate, doctor, que lo que estás diciendo, digo, seguramente las personas que nos están viendo nos está pegando porque realmente, como tú lo comentas, doctor, estamos acostumbrados a una política paternalista, una política de decir, bueno, si funcionan las cosas en nuestra sociedad, pues es gracias al gobierno. Si no funcionan, también es gracias al gobierno. Y le aventamos como, discúlpame la expresión, pero toda la bronca, ¿no? Al gobierno y bueno, entonces, y no nos estamos dando cuenta, como tú lo dices, que también nosotros somos responsables de prevenir situaciones violentas o prevenir, ¿no? En general, la prevención. Pero bueno, entonces, dinos más, ¿cuál sería la responsabilidad o en qué situaciones o en qué casos podemos prevenir? Adelante, doctor, por favor. De hecho, para esto ya una vez que tenemos claro, pues, que la prevención es de todos, creo que ese es el punto importante. Sí. Tenemos que participar todos. Pues yo considero que antes de analizar las reglas, pues necesitamos nosotros saber si de verdad existe una seguridad del 100%. Uh-huh. Podemos decir, al igual que el conflicto es parte de la vida misma del ser humano. Así es. El conflicto, desafortunado o afortunadamente, el conflicto nunca va a terminar porque es parte esencial de la vida cotidiana. Desde el momento que tenemos libre arbitrio y que nosotros no alcanzamos a medir nuestro límite, vamos a sobrepasarlo y vamos a vulnerar los derechos de otras personas. Desde ahí empieza el conflicto, es algo natural. Al igual aquí, el tema de la prevención, por lo tanto, no podemos hablar de un 100% de seguridad. Nadie tenemos 100% de seguridad. Aunque nos pongan un policía fuera de nuestra casa o en la esquina, o que nos vaya acompañando determinados metros de distancia de donde vayamos nosotros, no tenemos un 100% de seguridad. Creo que ese es el primer punto donde nosotros debemos estar conscientes. No existe y nadie puede garantizarnos un 100% de seguridad de que no vamos a ser víctimas del delito. Okay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ver primero qué factores influyen para que nosotros nos acerquemos más hacia ese 100% de seguridad. Okay. Nunca lo vamos a tener, pero sí nos podemos acercar. Creo que ese es el punto donde debemos nosotros aterrizar. Un 90% que nos puede dar seguridad, un 90% lo conforma la prevención. Para que veamos nosotros la magnitud de la importancia. Un 90% puede ser posible que nos dé el margen de seguridad. El otro 5% podemos nosotros evitar en una partecita que es el tema de la reacción, que ahorita lo vamos a ver. Y el otro 5% pues es a la suerte. ¿En qué las caemos? circunstancias ajenas. Que si yo me prevengo, que si yo observo las medidas de prevención, de cuidado, voy a alcanzar hasta un 90% de seguridad. Okay. Pero si yo se lo dejo a la reacción, o sea, cuando ya tengo el delito encima, cuando ya me lo están cometiendo, cuando ya tengo aquí el delincuente enfrente de mí, voy a tener, cuando mucho, un 5% de seguridad. Interesante. Y la suerte, déjalo la suerte, o sea, no llevar ninguna medida de prevención, estamos con un 5% de, ahora sí, de que nos cometan el delito. Esta es una parte importante que nosotros veamos en dónde puede estar ese 90%. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Eso es parte importante también. Esta preparación tiene que ver con todos los delitos. Les digo, ahorita no tenemos un espacio porque para hablar de prevención y de cada uno de los delitos, bueno, tal vez media hora, una hora nos alcanzaría para un solo delito, pero sí me interesa que nos llevemos cuestiones generales que podemos aplicar y que debemos de observar en todos los delitos, que tenemos que tomar en consideración. Sí. ¿Cómo se prepara un delincuente para cometer un delito? Creo que eso es importante. Es importante que nosotros tal vez pensemos, ¿cómo se prepara el delincuente? Porque si yo sé cómo se prepara el delincuente, puedo yo prevenir el delito. Claro. Tiene 5 fases. La primera fase es, primero, el delincuente elige el blanco. Eso es lo primero que hace el delincuente. Y en estos 5 pasos vamos a estar observando en dónde podemos nosotros observar con mayor éxito las medidas de prevención y en dónde es donde menos.
Entonces, el delincuente tiene la primera fase, que es la elección del blanco. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues que elige qué es lo que va a hacer. Ok. A ver, dice el delincuente, voy a robar un bolso. Muy bien. ¿Por qué? Porque pues ahí trae dinero en efectivo. Y para mí es más sencillo. Se lo quito, me voy corriendo, saco el dinero, saco lo de valor, aviento la bolsa y vámonos. Vamos, muy bien. A lo mejor vamos hablando de este tipo de delincuente. Ujú. Ahí él ya eligió un blanco. El blanco es el dinero que viene en un bolso, Sí. que va a traer una persona. Ese es el blanco. Aquí todavía podríamos pensar que pues tenemos que observar las medidas de prevención pues, generales, Sí. porque no sabemos. Pero hay otro punto, la identificación del blanco. El delincuente ya eligió el blanco, o sea, el bolso. Ahora, voy a identificar qué bolso, Ok. a quién, en qué momento. Y ahí es cuando el delincuente busca qué es lo que va a robar. Ok. Observa. Es el siguiente punto. Empieza a observar. Esa observación puede ser de días o puede ser de momentos. En un momento el delincuente planea, voy a robar un bolso, ya tiene su blanco, ve a una persona que viene descuidada, ya identificó el blanco, la observa y en el momento adecuado la roba. Ese es el tercero. El cuarto es el planeamiento. Ok. Esta fase la puede llevar rápido. Lo planea. Planea cómo va a robar. Para esto, a quién va a robar y cómo va a identificar el blanco, eso es bien importante que nosotros veamos, porque el delincuente va a identificar a la persona, uno, a la más débil. Sí. Dos, a la más distraída, Sí. al más distraído. Tres, al que no tiene absolutamente ninguna medida de prevención, donde la vea más sencilla, porque si el delincuente ya tiene el blanco, pero ve que una persona viene bien atenta, viene observando para todos lados, Sí. pues ya se le está poniendo difícil al delincuente. ¿Qué va a hacer el delincuente? A esta persona la va a dejar, pero va a ir con otra que le dé todas las facilidades. El delincuente no se la quiere complicar, ese es un hecho, ¿eh? Ajá. En ocasiones, yo recuerdo que muchas personas todavía dicen, el bastón de seguridad de los carros, no se lo pongo porque pues, esos los truenan fácilmente. Sí, es cierto, los truenan fácilmente, Pero se si dilatan nosotros tantito le más. preguntamos a un, a un delincuente de robo de vehículos, tengan la seguridad que les va a decir, no, sí es cierto, yo ese bastón lo trueno en 2, 3 minutos, pero yo elijo el blanco robando un vehículo, identifico el blanco. ¿A qué blanco voy a identificar? Aquel que me dé más facilidades, aquel que no me dé ningún obstáculo, porque en ese minuto para mí puede ser riesgoso y puede llegar la policía. Si yo veo un vehículo que trae bastón y veo otro vehículo que no trae bastón, me voy a ir por el que no lo trae. Claro, así es. Entonces, creo que ahí ese es el punto importante donde nosotros podemos observar las medidas de prevención. Excelente. Aquí, ya si nos vamos más adelante, ya el delincuente ya eligió el blanco, ya lo identificó, ya observó, ya planeó y ahora se viene al ataque. O sea, ya lo tenemos aquí el delincuente. Ahí es el punto de reacción. Es lo menos aconsejable para evitar el delito. Lo más aconsejable, las medidas de prevención las pudimos hacer antes, pero en este momento, cuando ya estamos en el tema de la reacción, cuando ya lo tenemos aquí apuntándonos con un arma, aquí ya no podemos hacer absolutamente nada. Aquí es donde se sugiere lo menos posible que haya una reacción. Aquí debemos de utilizar otras cosas que posteriormente vamos a analizar. Creo que si nosotros nos planteamos ese caminito que sigue, no quiero generalizar, porque ahorita pues estamos hablando de un delincuente común. Sí. De un delincuente cotidiano, si le podemos llamar así. Ajá. De a los que todos estamos expuestos cuando andamos en la calle. Claro. Si hablamos del tema de delincuencia organizada, si hablamos del tema de un secuestro, si hablamos de una extorsión, ya hablamos de delitos un poquito más complejos y con otras dinámicas diferentes. Pero estamos hablando de un delito cotidiano que desafortunadamente en estos tiempos estamos vulnerables a ser víctimas. Sí, claro. Tenemos una situación económica medio grave y que se va a agravar, desafortunadamente, ojalá nos equivoquemos, pero se va a agravar. ¿Y qué implica?
pues implica que varias personas pues traten de utilizar ciertas conductas para obtener cuestiones económicas. Creo que es conveniente que nos vayamos preparando. Bien, ese es lo primero que sí me gustaría que nos quedara bien claro, que el delincuente tiene una forma de operar y que el delincuente, uno, siempre va a elegir un blanco, aunque sea en un segundo lo va a elegir, pero ya que lo elige, ahora tiene que identificar al blanco. ¿Y cómo lo va a identificar? El parámetro para poder identificarlo es quien se le ponga de modo y más fácil. Si yo voy a mi vehículo y estoy todo distraído con mi música fuerte, con mis audífonos, con el vidrio abajo, y me estaciono, me pongo del lado de la banqueta o del lado del camellón y yo viendo hasta bailando, entonces yo estoy con amplias posibilidades de ser víctima, que sea un blanco identificado por el delincuente. Así es, así es. Si yo voy en la calle y voy como si nada y volteando y viendo y oyendo música, porque todavía veo muchas personas con audífonos, y caminando por lugares oscuros, caminando por lugares donde puede ocultarse a alguien, ahí yo estoy poniéndome ahora sí, en una situación de vulnerabilidad para que el delincuente me elija a mí. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo más elementos. Y estos pasos nosotros los podemos, ahora sí que, dirigir hacia todo, a nuestras casas. Si nosotros ponemos el ejemplo de una casa, el delincuente tal vez piense, voy a robar una casa, ya tengo el blanco. Ahora, ¿cómo voy a identificar este blanco? Bueno, pues empiezo a recorrerlas y voy viendo, esta casa debe de tener objetos valiosos. Bien, ahora, ¿qué voy a observar? A ver, no tiene cancel. Ok. Tiene barda bajita. Hay un árbol que da una rama hacia la azotea. Okay. No tiene barreras de protección. En la noche ya observé yo y no hay luz. Ok. En observación, ya elegí yo la casa y ahora la voy a observar. 1, 2, 3 días. Sucede que veo que en la parte de atrás se ve encendido un foco. Bien, no hay ningún problema, yo sigo observando, me doy una vuelta en la noche, el día siguiente regreso y el foco está prendido. O sea, que el foco ya me di cuenta con mi observación que está prendido día y noche. De noche, ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay gente. Que no hay gente, así es. Observo que en la cochera hay estados de cuenta viejos, empolvados. El recibo de la luz ahí está en la cochera. Entonces, ¿qué pienso? Bueno, aquí hay gente, no hay gente viviendo. Así es. O sea, creo que ahí está el tema, pero si yo veo, identifico, observo, pero veo que hay una barda alta, que no sé, en la barda en su final tiene vidrios o tiene alguna medida de seguridad o tiene mucha luz o los vecinos están alerta o hay cámaras o hay perros. Así es. Y ya son obstáculos para mí como delincuente. Y eso no va a permitir que yo sea la víctima. Y creo que estos pasos, si los trasladamos a cualquier conducta delictiva, la gran mayoría podemos nosotros ver en dónde estriba la importancia y dónde debemos de tener la prevención. En muchas ocasiones la prevención la queremos tener al momento que ya estamos sometidos, que ya nos tiene el delincuente aquí. Ahí es el momento más negativo, menos con posibilidades de evitar ese delito, de hacerlo, incluso hasta de resultar lesionados. Creo que es importante que manejemos muy bien esto. ¿Cómo piensa el delincuente? Eso es lo primero que quería yo comentarles a ustedes, que se me hace alguna situación pues que debemos, porque nos va a ayudar en todos los delitos. Definitivamente, claro. Si utilizamos el espacio para analizar cada delito en particular, bueno, pues sí es importante, pero creo que lo que más nos puede beneficiar es en realidad cómo podemos hacerlo y cómo podemos relacionarlo con cualquier delito, estos pasos que ya vimos que sigue por lo regular el delincuente cotidiano. Digo por lo regular porque no podemos generalizar. Claro. Ahora, ¿qué reglas? Otro punto importante es, ¿qué reglas tiene el delincuente? Ok. El delincuente, no quiere exponerse. Esa es una regla, no generalizo, porque nosotros ya tenemos muchos casos en donde el delincuente, aún a sabiendas que está siendo grabado, de todas maneras comete el delito. Tenemos muchos videos donde hasta se asoma por la cámara y se ve y no sé, como si nada. No le importa. No se cuida ni de protegerse la cara.
Entonces, no es una regla, pero por lo regular el delincuente no quiere exponerse. El delincuente, ¿qué es Claro. lo que busca? Que nadie lo vea. Sí, así es. El delincuente busca oscuridad. Y más los Claro, delincuentes locales, ¿no? Los que están, claro. porque muchas veces están ahí mismo, Claro. en Sí, las mismas definitivamente. colonias, etcétera. Ujú. Otra regla es que por lo regular el delincuente siempre elige a sus víctimas. Ok. Eso es como una generalidad, ¿eh? Yo les comento, me tocó trabajar en varios años en áreas que se dedicaban al robo casa habitación. Por lo regular, a mí me inquietaba, pues, y me interesaba preguntarles a los detenidos por qué robaba esa casa, por Ajá. qué concretamente robó esa persona, por qué concretamente robó ese vehículo, Sí, porque se interesaba, pues, para ir nosotros sustentando las medidas de prevención. claro. Y la gran mayoría decía, es que no tenía bastón. Es que yo ya lo había vigilado y siempre tenía su misma ruta. Siempre. ¿Por qué robaste esa hora? Porque sus hijos van a la primaria. Entonces la Ok. primaria salen a las 12:30 y es seguro que ella a las 12:30, como la primaria está a la Sale de vuelta, casa. nunca cierra la puerta. Porque creo yo que piensa, pues acabo voy aquí a la vuelta, ni modo que se metan. Claro. Eso es lo que nos hace suponer, pues, que por lo regular el delincuente siempre elige a su víctima y siempre va a elegir la que se la ponga fácil. Ujú, ujú, ujú. ¿Y quién la pone? ¿Y cómo se la ponemos fácil? Pues no observando ninguna medida de prevención. Claro. Luego, siempre elige lo más fácil Ujú. al más desprevenido. Ya platicamos el ejemplo del vehículo. Sí, Si ve que no tiene bastón, pues se lo lleva. claro. Si yo traigo mi bicicleta y la dejo afuera de la tienda sin ninguna medida de seguridad, ¿qué va a pasar? Pues se la estoy poniendo fácil. Creo que es poner obstáculos. Si yo en mi casa no observo medidas de prevención, no le pongo alguna seguridad a mi casa, no, y pues voy a ser yo la víctima sencilla de robar. Potencialmente hablando, ajá. A veces nosotros creemos que las medidas de seguridad tienen que ver con dinero. No, definitivamente no. Ujú, Si yo tengo mis bardas y no tengo recurso económico para poner una alambre electrificado o cámaras, ujú. los vidrios que quebran las botellas y ponen en la barda en algo inhiben. Un Claro. foco inhibe en algo también. Las ramas de los árboles. Tenemos y más en este temporal de lluvia donde crece mucho pues los arbustos. Ujú. Si tenemos una rama de un árbol que está en la banqueta y va en la azotea, le estamos nosotros dando la puerta de entrada. Así es, así es. Creo que son elementos que todos podemos llevar a cabo. Claro. Durante un asalto tenemos que estar conscientes de eso bien importante. Durante un asalto, el delincuente es posible que esté hasta más nervioso que nosotros. Ujú, ujú. Eso es algo bien importante que tenemos que tener nosotros siempre en nuestra mente. Una persona nerviosa Ajá. puede cometer una conducta delictiva. Y creo que todos estamos expuestos, cuando estamos en una situación de nerviosismo extremo, Ujú. podemos cometer conductas. Sí, claro. Máxime el delincuente. El Ujú. delincuente porque está nervioso, aunque nosotros no lo creamos, la gran mayoría está nervioso, está tenso. Entonces, si nosotros oponemos resistencia o cualquier movimiento, Puede ser. él automáticamente va a activar el arma. Claro. Por eso es bien importante también observar reglas. Uno, mantener la calma, Ajá. pero no nada más nuestra calma, porque a veces decimos, espera, tranquilízate. No, no, hay que tranquilizarlo a él también. Ujú. A ver, tranquilízate, no va a pasar nada, a ver, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, creo que ese es un momento en donde nosotros sí entiendo que vamos a tener mucho coraje, Claro. miedo, definitivamente. El miedo es algo natural, normal, y es algo que nos ayuda a defendernos, el miedo, pero no a defendernos a golpear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la calma nosotros primero y tratar de darle tranquilidad a él. Ujú. Hasta cierto punto hacer lo que tiene él el mando. Espera, tranquilo, mira, tranquilo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? No, pues está bien, no hay ningún problema. Es bien importante que nosotros le avisemos cada movimiento que vamos a hacer. Ok. Porque imagínense, él trae un arma, o sea, es bien importante, por eso te comentaba que independientemente de las reglas que son como tipo recetas de cocina, Ujú. aquí tenemos que entender los momentos, entender los estados psicológicos que tenemos nosotros y que tiene el delincuente, es Así importante. es. Ujú. Imagínate que él está en esa situación de nerviosismo y yo me pongo bien nervioso y hago esto. ¿Qué va a pensar la persona? Te va a disparar, claro.
¿Y qué va a hacer? Me va a disparar. Sí, así es, así es. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, mantener la calma. A ver, tranquilízate. Mira, ¿sabes qué? Voy a meter mi mano porque aquí traigo mi cartera. Ajá, adelante. Las manos que me las vea. Porque si no me ve las manos, va a pensar que estoy tratando de sacar un arma para defenderme. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, mira, ¿sabes qué? Si voy en mi vehículo, a ver, bájate, espérame, sí, nada más me permites agarrar mi bolsa, me permites agarrar mi chamarra, me permites agarrar mi hijo. Mira, voy a agarrar a mi hijo. Mira, está bien, no hay ningún problema. Voy a agarrar a mi hijo, ¿eh? Mira, así. ¿Sabes qué? Aquí en la guantera voy a sacar un documento que ocupo. Nada más dame chance de ese documento. Pero que él sepa qué vas a hacer. Porque él, dentro de su cabeza, se va a imaginar que te vas a querer defender y vas a sacar un arma. Y ahí empezamos con una tragedia. Creo que eso es parte importante. Bien. Tenemos que reaccionar porque es una actitud de altísimo riesgo esta. Sí. Esa es parte de unas reglas. También otra es bien importante y que tenemos nosotros que tomar en consideración. El delincuente no tiene un aspecto determinado. Creo que tenemos que manejarlo con objetividad a quién tenemos enfrente o quién viene con nosotros. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, yo vengo en mi vehículo, vengo y veo que por mi lado izquierdo viene una persona de un aspecto, que les diré, un aspecto que se ve, pues no sé, un aspecto que se ve, que me causa cierto miedo, temor, tal vez por su pelo, tal vez por cómo va vestido, tal vez por cómo viene caminando, sí. Y eso me pone en alerta. ¿Y qué hago? Inmediatamente subo mi vidrio y si es posible hasta me paso el alto y me voy. Claro. Pero creo que aquí el problema está que nosotros estamos estigmatizando a que una persona delincuente tiene cierta vestimenta y cierta manera de comportarse, pero eso nos hace vulnerables. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo estoy en el mismo ejemplo, en el mismo contexto, estoy en el volante, tranquilamente esperando el alto, veo que viene por este lado una persona bien trajeada. Así es. Bien trajeada, o sea, pelo cortadito, pues de muy buen aspecto. Sí. A lo mejor trae un buen reloj, o sea, alcanza a ver buen reloj, cadenas. ¿Yo voy a sospechar de él? No, pues no. Si nadie va a sospechar de él. Voy a seguir yo bien tranquilo con mi volante, pero sucede que esta persona llega tranquilamente, saca un arma cuando está junto a mí, me dice, dame mi bolsa, dame tu computadora o bájate del vehículo. Creo que ese es un punto importante. No debemos nosotros de estigmatizar a una persona por su vestimenta. No claro, por el tema de la no discriminación, pero sobre todo por nuestra seguridad. El delincuente puede vestirse de la manera más elegante porque va a ser la manera de camuflajearse. Claro. Y obtener la confianza de nosotros. Hubo un tiempo en donde se estuvieron robando muchas casas habitación en fraccionamientos, ahora sí, de los más de renombre de aquí de Guadalajara o Zapopan. La forma de trabajar de estos muchachos es que iban bien vestidos. Traían ropa de marca, traían relojes y traían muy buenos carros. Entonces, cuando entraban en la caseta de vigilancia, pues el vigilante los veía bien vestidos, marca, buen carro, buenas alhajas, buen vocabulario al hablar, que decía, pues pásenle. Oiga, es que se me olvidó mi tarjeta, es que, no, pásenle. Y estos, mucho robo llevaron a cabo en estos fraccionamientos. Y creo que ese es un punto importante. Fíjate, doctor, perdón, lo que estaba comentando, una de las preguntas que tenía preparada para ti era precisamente que qué está pasando si estamos trabajando la prevención del delito, pues ¿por qué hay tanto delito? Pero bueno, yo creo que con la explicación que nos estás dando es una respuesta más que suficiente y yo así lo entiendo y esperemos las personas que nos están viendo, pues también lo entiendan el por qué al principio tú señalabas que la prevención está en nosotros. Bueno, pues sí, y ahora yo te comento, la prevención, o tú estás poniendo ejemplos de prevención del delito, pero yo creo que con lo que nos estás diciendo, pues se previene cualquier cosa, ¿no? Previenes accidentes, previenes enfermedades, previenes, por ejemplo, simplemente ahorita con el asunto de la seguridad de este asunto de la pandemia del COVID. Digo, si no te cuidas, si no te lavas las manos, si no usas el cubrebocas, pues eres más posible, existe la posibilidad mayor a que te infectes de COVID, no te pones el casco, el ejemplo que tú ponías, doctor, al principio, vas en tu motocicleta, no te pones el casco, vas rebasando por donde sea, no respetas
las señaléticas, las reglas de tránsito, bueno, seguramente o habrá un alto nivel de seguridad que tengas un accidente. Lo mismo, no nos cuidamos, no cuidamos nuestra alimentación, no hacemos ejercicio, bueno, seguramente nos vamos a enfermar. Y así como tú dices, si no tenemos esa seguridad cuando salimos, esa prevención, perdón, cuando salimos a la calle, en nuestra persona, en nuestros vehículos, en nuestro actuar, cuando estamos en nuestras casas, no tenemos esa prevención de tantos ejemplos que tú ya nos has puesto, bueno, pues vamos a ser blanco fácil o vamos a entrar a ese círculo de blancos que los delincuentes, pues van a elegirnos, ¿no? Como víctimas. Fíjate que tienes mucha razón y bueno, pues que queda prácticamente contestada esta pregunta de quién tiene la culpa. Pues nosotros somos parte del problema del alto índice delincuencial que existe no nomás en nuestra ciudad, digo, en nuestro país, en nuestra sociedad. Realmente tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y también, creo yo, a reserva de lo que tú digas, doctor, cuidar a los demás, ¿no? Porque, y otro ejemplo que quisiera poner ahorita, de los que tú estás mencionando, sumarme a lo que comentas, normalmente vivimos o tratamos de vivir en zonas aparentemente seguras, ¿no? Pero como tú dices, no sabemos a quiénes tenemos de vecinos y creemos que porque se visten correctamente, bueno, correctamente entre comillas, a nuestra subjetividad, a lo que nosotros creemos que está bien, como tú comentabas, ese estilo, pues sí, esa idea que tenemos de lo correcto o lo bien, y entonces, pues, como que soltamos esa prevención, damos confianza y luego vienen, pues, los robos y vienen, bueno, todos los más delitos o otras consecuencias, ¿no? Sí, creo que fíjate, de hecho, formamos prototipos. Uh-huh. Desafortunadamente, el prototipo que tenemos de un delincuente, pues ya lo relacionamos con una persona que se viste de una manera determinada. Sí. Pero, y también el prototipo lo tenemos de una persona que no comete delitos también. Creo que ese es de nuestros principales errores. Por Sí. eso tenemos que manejar la objetividad. Es principal ante todo. La objetividad es lo más acercado a la realidad. Creo que tenemos que tener esa mentalidad. Porque incluso si hablamos de los negocios, los comercios, el tema de prevención, antes que toquemos aquí, el tema de prevención yo lo veo como una cultura, parte cultural, como un estilo de vida. Sí. Debe de ser un estilo de vida ya de nosotros, porque la prevención no nada más está en los delitos, como tú bien dijiste, maestro, la prevención está en todo, y estas reglas que acabamos de ver son reglas generales. Uh-huh. Claro que hay algunos delitos que escapan de esas reglas generales, Sí, sí, sí. la delincuencia organizada y otros más. Pero esta delincuencia cotidiana están bajo estas reglas generales, no podemos, perdón, que reglas más o menos generales. Uh-huh. Entonces, debemos de aprenderlas y aplicarlas en cualquier contexto que tengamos. Claro. En cuestión de salud, en cuestión de delitos, en cuestiones patrimoniales también. Claro. También podemos nosotros, si una falta de prevención, nosotros podemos tener una ruina Sí, en así nuestra es. cuestión Así es. económica. Si nosotros construimos una casa y no observamos las medidas de prevención, pues la casa se nos va a caer. Creo que Claro. eso es parte cultural que debe de estar en nosotros. Debemos conformar un nuevo estilo de vida, que ese estilo de vida vaya dirigido a unos puntos importantes, entre ellos prevención, una cultura de prevención, una cultura de la paz, una cultura sobre la resolución de conflictos de una forma pacífica. Creo que eso debemos de hacer este cambio en nuestra vida. Y no lo vamos a lograr leyendo las medidas de prevención. Es parte importante leerlas como una receta. Tienes que hacer esto y esto y esto. No, tenemos que entender por qué. Okay. ¿Por qué tengo que cuidarme? Uh-huh. ¿Qué Claro. va más allá? ¿Qué puede pasar? ¿Qué piensa el delincuente? ¿Cómo me hago más vulnerable? ¿Cómo me puedo prevenir más? Y Claro. tener ahora sí, bien, porque hay también pensamientos equivocados, que también los tenemos bien añejos y bien arraigados. Uh-huh. Uno es bien importante. Pensamos que a nosotros no nos va a No ocurrir. pasa. Claro, así es, así es. Creo que este también es algo que tenemos que dejar atrás, porque si nosotros tenemos todavía firme esa idea de que a mí no me va a ocurrir, pues entonces nos podrán dar a nosotros diariamente la receta de cómo cuidarnos de un robo casa habitación, Así de un es. cajero, pero si nosotros dentro de nuestra cabeza tenemos fijo, esto no me va a ocurrir a mí, entonces creo que ahí ya vamos perdiendo. Así es, Por claro. lo tanto, pues tenemos que actuar siempre de forma preventiva en todos los aspectos. Y así es lo que el contexto pues actual en tema de prevención es ese, maestro.
Y las reglas, pues ahorita sí, no sé si tenemos tiempo, podemos hablar ya en particular de algunas reglas de prevención, ya en conductas delictivas en particulares. Sí me interesaba, pues, que dejáramos este tema como algo de sensibilización. Claro. Es que creo que para cualquier conocimiento nuevo que pretendamos adquirir, siempre tenemos que sensibilizarnos a él. Sí, Si claro. yo voy a aprender el tema de solución de conflictos, bueno, pues necesito sensibilizarme primero de dónde estoy, Así es. cuál es mi contexto que estoy viviendo, Así es. de quién dependen los conflictos, de quién depende la solución, por qué llegamos a conflictos, en dónde estriba. O sea, creo que esa es la parte, por qué es importante, a dónde vamos a llegar, qué logramos. Creo que eso es lo que tratamos de hacer en este pequeñito espacio que terminamos. Ya llegamos a la segunda fase, si gustas podemos hablar de algunas cuestiones delincuenciales que es importante pues que tomemos en consideración. Claro ¿Cómo que la sí. ves? ¿Tenemos tiempo? Sí, claro que sí. Tenemos unos minutos más. Adelante, doctor, Bien, por favor. vamos a ver dos figuras, ¿qué te Muy parece? bien, adelante. Una bien importante que incluso ya había preparado yo algo de información porque es información muy extensa y a veces pues nos vamos y a Claro, final de cuentas pues no damos algo. concreto, Fíjate que específico. ahorita en el tema de la pandemia pues una de las consecuencias es el aislamiento. Sí. Que por un lado podríamos decir que superficialmente podríamos decir que pues estamos todos juntos en unión familiar, pero no, es que nos cambia el esquema. Ajá. El marido que no estaba acostumbrado a estar en su casa, sino en su trabajo, ahora va a estar en su casa. Pues así La es. esposa que no estaba acostumbrada a convivir con él diariamente, ahora lo va a tener Así diario. es. Los muchachos que tenían su rutina de irse a la escuela, de irse con sus amigos, ahora van a estar en su casa. Así es. Creo que aquí empieza el origen de muchos conflictos y por eso la importancia de lo que tú trabajas en el tema de mediación Así es. y la solución de los conflictos. Bien, yo voy a tocar otro tema importante, las redes. Ok. Las redes ahorita en el aislamiento pues están jugando un papel súper importante. Así es. Los que conocían las redes y las practicaban regularmente, ahora las potencializaron. Así es. O sea, si le invertían 2, 3, 4, 5 horas, ahora le invierten 10 horas, casi todo el Así día es. están pegados al teléfono o a la computadora. Así es. Los que no estábamos acostumbrados a ellas, pues ya estamos. Así es. Ya estamos. O sea, que todos entramos a esta nueva dinámica Dinámica. de las redes. Entonces, estamos recibiendo la mayoría parte de la información o por el celular, o por las tablets, las computadoras y en la televisión también, ya que la televisión ya la dejamos un poquito atrás, ya no es el principal, pero como quiera que sea, todavía tiene impacto. Sí, así es, así es. Vamos a hablar acerca del cuidado que debemos de tener al recibir o enviar por nuestro celular información. ¿Por qué? Porque a nosotros al recibir o enviarla, uno, podemos ser víctimas de delito o de violencia. Sí. 2, podemos nosotros ser victimarios. O sea, creo que son dos puntos importantes. Sí. A veces creemos nosotros que estamos sujetos a ser víctimas, pero no. Creo que si nosotros nos llegamos a preguntar, también es un tema de sensibilización, nos llegamos a preguntar, a ver, ¿qué tanto soy víctima y qué tanto soy victimario? En una ocasión, en un ejercicio que nos hicieron en un curso, se me hizo muy interesante, porque nos dijeron que en un papel anotáramos 5 puntos en donde nosotros hemos sido víctimas, pero también 5 puntos donde hemos sido victimarios. Y ahí todos llegamos a la conclusión de que somos víctimas, pero también a la misma par de víctimas nosotros somos victimarios. Y aquí está en el tema de la información. Yo recibo una información violenta, sí, o difamatoria, o ofensiva, y yo esa información o esa imagen la retransmito, primero soy víctima porque la recibí, definitivamente la violencia somos víctimas al recibirla de alguna u otra forma, pero nosotros al retransmitirla estamos siendo victimarios. Entonces creo que es muy importante que nosotros toquemos esos puntos. ¿Por qué? Porque tú hablaste de violencia desde un principio, y esto definitivamente origina violencia. Claro. Entonces ese es el tema que vamos a ver. Entonces, por lo pronto, pues nosotros antes de dar clic a este teléfono para recibir o enviar información, pues tenemos que detenernos. Claro. Yo pienso, lo que les sugiero, hay que detenernos primero y reflexionar. Tengo una información que ya recibí.
primero. Antes de recibirla o enviarlo, primero tengo que detenerme y reflexionar. Primero, la información o mensaje proviene de una fuente oficial, Eso es importante. real o verificable. Eso es lo primero que tengo que meditar. Sí. La fuente de información. Desafortunadamente, tenemos vía libre en las redes. Así Entonces, es. metemos y se mete información que no tiene una fuente. Así es, así es. Que simplemente a alguien en forma dolosa se le ocurrió hacerla, la hace con un buen formato, que Sí. parece real y lo manda. Y nosotros la tomamos como Como real y cierto. así la mandamos real. Entonces, Así es el es. primer punto, detente, piensa. La información es real, verificable, es oficial. Luego, al enviarla, ¿puedo provocar pánico o Así alarma es. infundada? O sea, creo que ese es otro punto. Sí, A ver, así esta es. información viene diciendo que una camioneta, lo típico, ya lo hemos visto, una Sí. camioneta incluso ponen las placas ahí, se acaba de robar un niño. Ajá. Y nosotros, ¿qué hacemos inmediatamente? Ay, no, que se robaron un niño y lo enviamos, Lo pero envió. no es fuente real. Así Muchas es. veces una persona le puede tener, ahora sí, como quiere hacerle daño a alguien, le toma una fotografía de su carro y la manda por las redes y le dice, en este carro va una persona que se robó un niño o se quiere robar los niños o se anda robando los niños en la colonia. Mira, doctor, Imagínate. perdón, fíjate, te voy a interrumpir. Yo he detectado publicaciones en el Facebook donde son fotos, digamos, de actores de series que pasaron a lo mejor en nuestros tiempos, ¿no? Hace 20, 30 años, donde ya no, las juventudes o las nuevas generaciones no los conocen, toman esa fotografía que fue una fotografía de dos actores que fueron, claro, a lo mejor ahorita alguno ya falleció o ya están muy grandes de edad, ya su físico no es el mismo, y los ponen como estas dos personas andan extorsionando a las personas en tal área y de repente, como tú dices, creas ese miedo o incluso ese enojo, ¿no? Y ya lo hemos visto cómo la sociedad de repente todo se le junta y reacciona con lo primero que a lo mejor sí es real, pero sucede y luego andamos hasta tomándonos justicia o la justicia por nuestras propias manos y ya lo hemos visto cómo los ciudadanos nos hemos equivocado al querer impartir justicia y hemos perjudicado a personas inocentes y las convertimos en víctimas, ¿no? Sí, fíjate que sí, es muy grave, ¿eh? Es muy grave porque nosotros, imagínate, pasamos esa información que nos llegó de ese vehículo con esas placas, la pasamos a las personas y ya vamos a infundir pánico, Así es. pánico, porque hasta le ponen hasta la colonia. Sí. Imagínate el pánico que va a infundir a las personas y aparte, imagínate que lleguen a alguien a ver ese vehículo, pues lo linchan. O sea, creo que ese es un punto importante. Fíjate que ahorita que dijiste eso del poder de las redes, ¿eh? Antes hay todavía en nuestro Código Penal un delito de difamación, pero en algunos estados ya no es delito la difamación. Ya no, así es. Pero creo que ya en la actualidad es momento que en los estados en donde se despenalizó Se vuelva. podría valorarse a penalizarse de nuevo. ¿Por qué? Porque antes de la importancia y el impacto de las redes, Sí. una persona que era difamada, no, pues era en la localidad nada más. Sí. Por eso no se le daba un impacto tan grande, porque en su localidad pues se pasaba boca a boca, no, que hizo esto, que hizo aquello, pero no llegaba más. Así Pero es. hoy con las redes, una difamación a una persona no es local, Claro. es nacional e internacional y le acabas la vida a una persona. ¿Por Sí. qué? Porque en muchísima gente va a llegar esa información, falsa o no falsa, le va a llegar y le va a causar graves problemas. Creo que ahora sí el delito sí tiene un impacto más fuerte que con el anterior contexto, en donde la información no fluía tan rápido y tan masivamente. Creo que ese es un punto que hay que tomar en consideración para el tema de la penalización o despenalización del delito de difamación. Porque ahorita Excelente. ya las redes tienen un impacto. O las redes te embalantonan o las redes te hacen violento. Te hacen violento. Entonces, sí, creo que ese es otro punto. También tenemos que pensar nosotros. ¿Corro riesgo de ser engañado? Creo que hay información, que hay un trasfondo, ¿eh? Ahí hablamos de los delitos, hablamos de fraudes, hablamos de muchas conductas que se dan en las redes y que puedo ser engañado. Así es. Muchas veces son cuestión de compras. Vámonos por el ejemplo más sencillo, sin meternos en cuestión de trata de personas, de prostitución infantil y cosas de esas, vámonos en lo más sencillo. Podemos ser víctimas de engaño
de una compra. Sí, 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 sí. Alguien se hace pasar por un banco, pásame tus datos, el otro día quisieron a mí fraudearme así. Entonces, creo que debemos de también ponernos a pensar, antes de recibir o transmitir un mensaje, ¿puedo ser engañado? Así es. Creo que ese es otro punto. Otro, corre riesgo de dañarse mi equipo. También es algo que tenemos que tener en consideración, porque Sí. muchas veces recibimos una imagen y sé que esa imagen traía un virus Ujú, ujú, ujú. y ya llegó a nuestra computadora. Claro. Puedo perjudicar a alguien, ya lo habíamos dicho. ¿Qué interés persigue la persona que me lo está mandando? Ujú, ujú. Claro. Me está mandando y me dice, retransmite esto, pero a ver, ¿qué interés persigues? O sea, tenemos que ser desconfiados. Sí. A ver, me están pidiendo que haga esto, a ver, pero ¿por qué? Me estás diciendo que me vas a dar este objeto, a ver, ¿por qué? Ujú, ujú. O sea, creo que tenemos que preguntarnos. Luego, el enviar un mensaje, ¿beneficio a alguien? Así es. Sí. Porque creo que, a ver, en ocasiones yo digo, se va a beneficiar, pero no, en lugar de beneficiar lo estoy perjudicando. Claro. Te voy a beneficiar porque yo sé que vives en la colonia San Andrés y me dijeron que anda una persona ahí que trae un vehículo que así y así, estas características, y que anda robándose a los niños. Ujú. ¿Estoy beneficiando yo a la colonia o lo estoy beneficiando a mi familiar? Porque puede él entrar en un estado de pánico De pánico, así es. que puede afectar su salud o que puede cometer otras conductas. Entonces, Así creo es. yo que debemos de pensar eso. Luego también, ¿qué beneficios obtengo? Ujú, ujú. También es bien importante, ¿eh? A ver, Claro. me están diciendo que tengo este mensaje, a ver, ¿qué gano con mandarlo? Así es. Nada, Así pues ¿para es. qué lo mando? Y al contrario, ¿puedo perjudicar a alguien? Mejor no lo mando. Creo que ese es Así un es. punto importante que tenemos que tomar en consideración como una medida de prevención. Y por lo tanto, para terminar en cuanto a este tema, pues del test de delito, bueno, ¿qué se sugiere? Primero, cuando vayamos a recibir o a transmitir un mensaje, Ujú, alto. Primero es alto. ujú. Reflexionar Reflexionar. Ujú. y decidir. Y decidir. Muy bien. Si yo creo que seguimos estos tres pasos, Ujú. sí vamos a hacer, ahora sí que vamos a observar una buena medida de prevención y vamos a evitar dañarnos nosotros mismos y vamos a evitar otra cosa, dañar a alguien más. Porque recordemos, nosotros podemos ser víctimas al recibir la violencia, al recibir ese mensaje de Pero, informatorio, ujú. pero somos victimarios al Aquí. mandarlo. Excelente. Se nos hace bien fácil porque incluso hasta lo mandamos y nada más seleccionamos a todos nuestros contactos y órale, lo mandamos. Así es. Entonces, creo que primero tenemos que alto, Ujú. alto. Antes de dar clic, ese famoso clic, Así alto, es. reflexiona. Todo esto que vimos, reflexiónalo. Y Sí. ya que tengas toda tu reflexión, ahora sí decide. ¿Lo Decide. mando? No lo mando. ¿Lo bajo? No lo bajo. Creo que ese es un punto importante en el tema. Excelente. Y Excelente, bueno, doctor. Bueno, definitivamente es un tema, como tú lo has comentado, que da para muchas horas de plática. Yo creo que con la reflexión que nos has dicho, el llamado a detener, pensar y decidir es una tarea que es una tarea inmediata que debemos de aplicar en este momento todos. Digo, porque los que nos están viendo ahorita, bueno, definitivamente, una vez que terminemos este video, seguramente verán más de las redes sociales y seguramente les van a llegar esas noticias falsas o verdaderas, como tú lo comentabas, que tenemos forzosamente, tenemos la obligación como ciudadanos, que es una parte de la prevención, de cual delito o no, de la prevención, de detenernos, razonar, observar, digo, ya nos dejaste la tarea y después decidir. Eso es por un lado en cuestión de redes sociales. Y por otro lado, incluso de redes sociales o de chismes de sí, barrio sí, sí, de o todo, ¿eh? De de todo. todo, ¿no? Del periódico, etcétera. Y por otro lado, digo, lo importante es ver la fuente. Y por otro lado, bueno, ya nos decías tú, hay que prevenir el delito. Somos responsables de lo que pasa o de lo que nos pasa. Y si sumamos todo lo que nos pasa a todos los ciudadanos, pues entonces vamos a tener, es por eso que tenemos una sociedad que de repente vemos o la etiquetamos como una sociedad insegura. Bueno, pues es insegura porque no prevenimos, le damos puerta abierta, por decirlo de alguna manera, puerta abierta al delincuente para que delinca. Decía mi abuela en paz descanse que en arca abierta hasta el más justo peque, es decir, hay que tener prevención precisamente pues para evitar este tipo de delitos o de actitudes o de conductas violentas. Doctor, bueno, pues el tiempo se nos está terminando. No sé, algo más para cerrar que nos quieras comentar, por favor, doctor.
Y en 2 puntos nada más importantes. Adelante, adelante. Estas 3 fasecitas o partecitas, como lo queramos llamar, el alto, reflexiona y decide, Sí, es importante en el tema de la violencia, ¿eh? sí. Es bien importante. Por lo regular, las conductas delictivas se dan por el llamado piloto automático. Ok. O sea, hacemos las cosas sin reflexionarlas. Nos gana la emoción, por un decir. Entonces, si nosotros llevamos estos 3 pasos a cualquier cuestión de nuestra vida, máxime las cuestiones emocionales, las violentas, ni se diga, si nosotros estamos en un esquema de que ahorita estamos enojados y vamos a decidir con ese enojo, vamos a cometer una conducta violenta. Claro. Seguro. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, detente. Detente primero. Respira. Respira. Varias veces respira profundamente. Reflexiona. Y después de que hayas reflexionado, decide lo que vas a hacer. Esta partecita la utilizan mucho las personas en el tema de las adicciones. Sí. En el tema de las adicciones se les dice, yo no te voy a decir que fumes o no fumes. Esa va a ser decisión tuya. Lo único que te pido es que reflexiones esa decisión. Porque muchas veces hacemos las cosas sin reflexionar. Entonces, primero detente, reflexiona. ¿Qué va a pasar si fumo? ¿Qué consecuencias voy a tener? ¿Cómo me voy a beneficiar? ¿Cómo me voy a perjudicar? Respira, respira, y ya que estés tranquilo, entonces ahora sí, ya estás en posibilidades de decidir. Lo que se pretende es que las decisiones que tomemos nosotros es en un estado de reflexión, tranquilidad, y no en alteración. Ese es un punto importante en todas nuestras partes de nuestra vida. Ahora, y para cerrar, pues sí me gustaría terminar con lo que iniciamos, que no olvidemos que la prevención todos jugamos, como un estadio de fútbol, todos jugamos. Excelente. Juega el gobierno, una parte muy importante juega el gobierno, tiene obligaciones el gobierno y tiene que cumplirlas, y si no las cumple, bueno, pues entonces tendremos que trabajar como ciudadanos lo que nos toca, pero el gobierno tiene su compromiso y su obligación. Los ciudadanos tenemos nuestra parte de compromiso y de obligación. Claro. Y tenemos que cumplir con ellas. Ambos entes tenemos que cumplir con ellas. Bueno, pues maestro, muchas gracias por el espacio y ojalá y les sirva de utilidad esta información. Definitivamente, doctor. Y fíjate, me quedo con eso que tú dijiste, ¿no? Primero, hacernos sabedores que la prevención está en nosotros principalmente, cada una de las personas. Ya no digo en sociedad, sino en lo individual, cada uno, la prevención. Y segundo, me quedo con esos 4 pasos, e incluso yo se los quiero dejar de tarea a todos los que nos están viendo. Es detente, respira, reflexiona y decide. Ya lo dijo, ahora sí, si me lo permites, voy a promoverlo y voy a decir, como dice el doctor Fernando Velázquez, detente, respira, reflexiona y decide. Mira, no hay otra receta, es una receta perfecta, doctor, la que nos estás dando, una tarea perfecta. Y bueno, pues ahí está la tarea para todos los ciudadanos. Te agradecemos, doctor Fernando Velázquez González, especialista en este tema de prevención de delito y en muchos otros temas, académico, tallerista, conferencista. Muchísimas gracias, doctor, por haber dedicado parte de tu valioso y tan ocupado tiempo que tienes. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en este programa de la mediación como herramienta para lograr una cultura de paz. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Éxito en todo lo que hagas y éxito también para ustedes. Agradecemos a las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Les recordamos que todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, antes teníamos el programa a las 4, ahora lo recorrimos porque hay varias actividades, bastantes actividades que precisamente aquí en Guadalajara por la Paz, recuerden esta página donde se crea, donde el Ayuntamiento de Guadalajara la crea precisamente para traer esto que ustedes acaban de ver, estos consejos, estas herramientas, estas reflexiones para lograr pues vivir en paz.
esa armonía que, insisto, tanto nos hace falta dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de los amigos, dentro de las relaciones laborales, para lograr una cultura de paz, trabajar en esa cultura de paz, recibir, insisto, esas herramientas que nos van a ayudar a desarrollar estas habilidades, esas destrezas, para ser cada vez mejores personas, mejores ciudadanos, mejores familiares, mejores padres, madres, alumnos, hijos, trabajadores, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias. Se despide su amigo Ernesto Samuel Reacano. Gracias al doctor Fernando Velázquez nuevamente y gracias a ustedes porque nos acompañaron. Insisto, vuelvo a recordarles, próximo jueves en punto de las 6 de la tarde nos vemos aquí en Guadalajara por la Paz. Ayúdenos a compartir estos videos, ayúdenos a compartir este video, ayúdenos a compartir que cada jueves en punto de las 6 de la tarde por Guadalajara por la Paz, el Ayuntamiento de Guadalajara está presente. Agradecemos pues las facilidades de nuestro presidente Ismael del Toro y también a través de la Secretaría General del Ayuntamiento que hacen posible este programa y llegar con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Y buenas tardes a todos ustedes. Hasta la próxima.